En la madrugada fría del 23 de noviembre de 1957, el martillo de Evaristo Morales atravesó una pared falsa en el sótano del convento de la Purísima Concepción y liberó un olor que jamás pudo describir sin vomitar. Era el hedor dulzón de la carne humana que había fermentado durante décadas en cálices de plata manchados de óxido rojizo. El albañil Evaristo Morales había llegado esa mañana para demoler el antiguo convento de Puebla, cuando su pico reveló algo que cambiaría para siempre su fe en lo sagrado. 17 esqueletos humanos yacían dispuestos en círculo perfecto alrededor de un altar de piedra negra, y las marcas de dientes en los fémures contaban una historia que las autoridades eclesiásticas se apresuraron a enterrar. Si conoces alguna historia macabra de tu ciudad, compártela en los comentarios ahora mismo. ¿Cuántas generaciones de fieles bebieron sangre humana creyendo que participaban en la Sagrada Comunión? La fotografía que Evaristo logró tomar antes de que llegaran los curas muestra cálices grabados con una inscripción que helaba la sangre. Sanguis Christi, caro sancta, la sangre de Cristo, la carne sagrada. Esa misma inscripción aparecería después en otros 3 conventos de la región, todos con historias similares de desapariciones inexplicables. Las autoridades declararon oficialmente que los huesos pertenecían a víctimas de fiebre amarilla, pero ninguna epidemia de fiebre amarilla deja marcas de dientes humanos en los huesos de las piernas. Entre 1847 y 1849, 4 monjas habían llegado discretamente al convento desde Venezuela tras circunstancias extraordinarias que los archivos vaticanos se niegan a especificar. Sor Magdalena Bertis encabezaba el grupo con una interpretación de la comunión que convertiría el sacramento más sagrado del cristianismo en el ritual más profano jamás documentado. Sor Carmen Delgado, apenas 23 años, había desarrollado visiones místicas que justificaban cada asesinato como voluntad divina. Sus ojos brillaban con fervor cuando describía las señales que identificaban a las próximas víctimas durante las confesiones nocturnas. Sor María Torres controlaba la enfermería del convento y tenía acceso a narcóticos que facilitaban el secuestro de indigentes y huérfanos. Su conocimiento médico le permitía desangrar víctimas lentamente, manteniendo la sangre fresca durante horas mientras recitaba plegarias distorsionadas. Sor Rosa Mendoza había modificado los cálices sagrados, creando compartimentos falsos que permitían servir sangre humana mezclada con pequeñas cantidades de vino durante las misas dominicales. Toda la congregación participaba involuntariamente en rituales caníbales, mientras creía estar bebiendo vino consagrado. El método era diabólicamente simple y perfectamente organizado. Durante las consultas médicas gratuitas que el convento ofrecía a los pobres, Sor María identificaba víctimas que nadie extrañaría: mendigos solitarios, huérfanos sin familia, enfermos desahuciados que buscaban consuelo espiritual. Sor Carmen actuaba como vidente del grupo, interpretando cada muerte como una señal divina que acercaba a las monjas a la verdadera comunión con Cristo. Sus visiones siempre ocurrían en luna nueva, cuando la oscuridad del sótano era absoluta y los gritos no llegaban hasta la superficie. Las ceremonias duraban exactamente 7 horas. Las víctimas eran llevadas inconscientes al altar secreto, donde Sor Magdalena dirigía rituales que pervertían cada elemento sagrado del cristianismo. La sangre se dividía meticulosamente. Una porción para consumo directo de las 4 monjas iniciadas, otra para mezclar con vino durante las misas públicas. Los cálices modificados por Sor Rosa contenían mecanismos de una ingeniería tan sofisticada que sugería conocimientos alquímicos medievales. Cada domingo, mientras las familias de Puebla se arrodillaban para recibir la comunión, bebían sangre humana fresca sin saberlo. La carne de las víctimas se conservaba en sal durante semanas y se servía en las comidas comunitarias del convento. Las 4 monjas creían que cada bocado las acercaba más a la divinidad, mientras los huesos se disponían en patrones geométricos que formaban símbolos aún no decodificados por expertos en ocultismo cristiano. Los registros del convento revelan compras inexplicablemente grandes de sal, especias de conservación y contenedores herméticos entre 1847 y 1856. Las cocinas habían sido modificadas con sistemas de drenaje que conectaban directamente con las cloacas de la ciudad, facilitando la limpieza después de cada procesamiento de cuerpos. Durante 9 años, 43 personas desaparecieron por enfermedad, según los reportes oficiales del convento. Pero no existe un solo certificado de defunción para ninguna de ellas, y los libros de misa del período muestran anotaciones crípticas que coinciden exactamente con cada desaparición. Pequeños símbolos marcaban fechas específicas en los márgenes de los libros sagrados. Cada marca correspondía a una celebración eucarística especial, donde sangre humana fresca era servida a congregaciones que incluían familias prominentes de Puebla, comerciantes respetables y autoridades locales. Algunos feligreses reportaron un sabor extraño en el vino durante ciertas misas dominicales, pero los confesores les dijeron que cuestionar el sacramento constituía pecado mortal, silenciando efectivamente cualquier sospecha antes de que pudiera convertirse en investigación. Los registros de asistencia muestran un patrón perturbador: familias adineradas
que comenzaron a asistir religiosamente justo después de las primeras desapariciones. Es imposible determinar si algunos feligreses sabían exactamente qué estaban bebiendo, pero la coincidencia temporal sugiere complicidad, o al menos, sospecha silenciada por conveniencia social. La primera escena, que aterroriza a quienes conocen los detalles, ocurrió en febrero de 1853, cuando el joven sacristán Tomás Guerrero bajó al sótano a buscar vino para la misa matutina. Al abrir la puerta de la bodega, se encontró cara a cara con Sor Magdalena Bertis de pie junto al altar de piedra, sus hábitos empapados de sangre fresca, sosteniendo un cáliz humeante, mientras mascaba algo que no podía identificar en la penumbra. El olor metálico llenaba el aire, mezclándose con incienso quemado y algo más dulzón que le revolvió el estómago. Sor Magdalena lo miró directamente a los ojos y sonrió, mostrando dientes manchados de rojo, antes de susurrar: «El cuerpo de Cristo, hermano Tomás. ¿No sientes su presencia divina?». El joven huyó escaleras arriba, pero nunca reportó lo que vio. 3 días después, Tomás fue encontrado ahorcado en su celda con una nota que decía simplemente: «Perdóname, Señor, por dudar de tu sacramento». Su muerte fue catalogada como suicidio por culpa religiosa, pero quienes prepararon el cuerpo notaron que tenía las uñas arrancadas y marcas de lucha en los brazos. La investigación que siguió al descubrimiento de 1957 reveló conexiones que trascienden el horror local. Los mismos símbolos encontrados en los cálices de Puebla aparecieron en archivos secretos de conventos en Oaxaca, Querétaro y Michoacán, todos con reportes similares de desapariciones inexplicables entre 1840 y 1860. 4 décadas después del hallazgo inicial, periodistas e investigadores independientes que intentaron profundizar en el caso enfrentaron presiones brutales. 3 sufrieron accidentes extraños, 1 desapareció completamente, y 2 fueron demandados por difamación por instituciones, con recursos ilimitados. La Iglesia Católica mantiene sellados los archivos completos bajo el pretexto de proteger la reputación de mártires inocentes, mientras que las autoridades mexicanas clasificaron décadas de documentos como seguridad nacional, religiosa. Los 3 conventos sospechosos fueron demolidos en los años 60, y el cuarto sufrió un incendio que destruyó específicamente sótanos y criptas. El investigador Ricardo Salinas había logrado acceder brevemente a documentos vaticanos en 1978, cuando un archivo clasificado fue mal etiquetado durante una reorganización. Lo que encontró lo obligó a abandonar México para siempre. Cartas firmadas por obispos que conocían las actividades de las 4 monjas y las transferían de convento en convento para mantener viva la tradición eucarística verdadera. Una carta específica del arzobispo Dionisio Hernández, fechada en 1851, instruía explícitamente: «La sangre de los inocentes purifica más profundamente que la de nuestro Salvador. Continúen la obra sagrada hasta que Cristo regrese en carne y hueso». Salinas fotografió 17 documentos antes de que guardias vaticanos descubrieran su presencia. Logró huir, pero las fotografías fueron confiscadas en el aeropuerto de Roma por autoridades que se identificaron solo como seguridad eclesiástica. Salinas murió 6 meses después en Buenos Aires, de un paro cardíaco que sus médicos describieron como inconsistente con su historial de salud perfecta. Miles de descendientes de feligreses nunca sabrán que sus ancestros participaron involuntariamente en rituales caníbales durante décadas. Las familias que buscan justicia se enfrentan a demandas por difamación y amenazas veladas que trascienden lo legal. Los estatutos de limitación protegen crímenes que técnicamente siguen activos porque nunca fueron formalmente investigados. La pregunta que consume a quienes conocen fragmentos de la verdad trasciende lo histórico. ¿Cuántos conventos más mantienen secretos similares? La tercera revelación que helaba la sangre de quienes investigaron el caso emergió cuando el antropólogo forense Dr. Aurelio Vázquez analizó los huesos encontrados en 1957. Sus hallazgos, publicados brevemente en una revista académica antes de ser censurados, revelaban que las marcas de dientes en los fémures mostraban patrones de mordidas repetidas durante periodos prolongados, sugiriendo que las víctimas habían sido mantenidas vivas y parcialmente consumidas durante días o semanas. Más perturbador aún, el análisis de residuos en los cálices mostró rastros de sangre humana mezclada con opio y otras sustancias que habrían mantenido a las víctimas conscientes pero inmóviles durante el proceso de desangramiento. Dr. Vázquez había comenzado a rastrear proveedores de opio en el Puebla del siglo XIX, cuando fue contactado por autoridades eclesiásticas que le ofrecieron una suma considerable para redirigir sus investigaciones hacia temas menos controvertidos. Cuando se negó, su laboratorio sufrió un robo selectivo, donde únicamente desaparecieron muestras y documentos relacionados con el caso del convento. 2 semanas después, Vázquez fue encontrado en su oficina con síntomas de envenenamiento por mercurio, que sus colegas describieron como imposible de adquirir accidentalmente. El patrón se repite en otros casos similares a través de México e Hispanoamérica. Conventos con historias de desapariciones, autoridades que llegan antes que la policía,
Evidencias que se desvanecen antes de ser analizadas por expertos independientes. La pregunta que aterroriza a investigadores actuales es simple, pero terrible. Si estas prácticas permanecían ocultas hasta 1957, ¿cuántas continúan operando en la actualidad bajo nuevas formas de discreción? Los cálices fotografiados por Evaristo Morales contienen secretos que van más allá del canibalismo ritual. La ingeniería de los compartimentos falsos sugiere conocimientos que trascienden la simple devoción religiosa, implicando conexiones con tradiciones alquímicas medievales que algunos investigadores rastrean hasta sociedades secretas europeas del siglo XV. Cada pista abierta revela 3 más, construyendo un laberinto de horror donde el pequeño cálice de plata emerge repetidamente como símbolo de una corrupción que transformó la fe en coartada para el canibalismo ritual a gran escala. La cuarta escena que obsesiona a quienes conocen los detalles se desarrolló durante la misa dominical del 15 de agosto de 1854, día de la Asunción de la Virgen María, cuando toda la élite social de Puebla se había congregado en el convento para la celebración más importante del año litúrgico. Sor Rosa Mendoza había preparado los cálices especiales con sangre de 3 víctimas desangradas durante la madrugada, un mendigo anciano, una prostituta enferma y un niño huérfano que había llegado al convento buscando refugio. Mientras el padre Sebastián Morelos elevaba la hostia consagrada, los feligreses se aproximaron al altar en procesión solemne. La señora Esperanza Ruiz de Aguirre, esposa del alcalde, fue la primera en beber del cáliz contaminado. Al tragar hizo una mueca casi imperceptible y susurró a su esposo: «Este vino sabe a hierro». Pero continuó la procesión. Uno por uno, 57 miembros de las familias más prominentes de Puebla bebieron sangre humana fresca mientras se persignaban devotamente. Al finalizar la ceremonia, Sor Magdalena observaba desde el coro alto, con una sonrisa que varios testigos describieron como diabólicamente satisfecha. Esa noche, 3 feligreses reportaron pesadillas idénticas, donde veían rostros desconocidos, suplicando auxilio desde el interior de los cálices sagrados. Los testimonios fragmentarios que sobreviven hablan de fieles que experimentaron pesadillas recurrentes después de ciertas misas dominicales. Sueños donde rostros desconocidos suplicaban auxilio desde el interior de cálices que sangraban eternamente. Padres de familia que despertaban gritando nombres que nunca habían escuchado. Mujeres devotas que desarrollaron aversión inexplicable al vino tinto. Niños que se negaban a acercarse al altar durante la comunión sin poder explicar por qué. La investigación promete desentrañar no solo los métodos de las 4 monjas, sino la red de complicidad que permitió servir sangre humana durante 9 años consecutivos. Cada domingo, mientras las campanas llamaban a misa, familias enteras participaban en rituales caníbales disfrazados de sacramento. Los libros de registro parroquial muestran que la asistencia a misa aumentó dramáticamente durante el periodo de actividad de las 4 monjas. Las donaciones al convento también se incrementaron, sugiriendo que algunos benefactores podrían haber conocido la verdadera naturaleza de los servicios especiales que recibían a cambio. Documentos fragmentarios indican que ciertas familias adineradas solicitaban misas privadas, donde los sacramentos eran más puros y efectivos. El costo de estas ceremonias especiales era considerablemente más alto, y las listas de participantes coinciden inquietantemente con nombres que aparecen en registros de propiedades adquiridas a precios sospechosamente bajos durante el mismo periodo. La conexión entre el canibalismo ritual y los negocios inmobiliarios sugiere una red de corrupción que utilizaba el terror sobrenatural para facilitar transacciones comerciales. Familias que se negaban a vender propiedades codiciadas comenzaban a experimentar maldiciones que cesaban misteriosamente después de completar las ventas. El olor metálico que Evaristo Morales describió al romper la pared falsa se había convertido en el elemento sensorial que conectaba todos los testimonios. Testigos de diferentes décadas describían el mismo hedor dulzón y metálico, emergiendo de sótanos, sacristías y criptas durante ceremonias nocturnas. Ese mismo olor fue reportado en los otros 3 conventos sospechosos, siempre asociado con desapariciones y misas donde el vino sabía extraño. Un hedor que los químicos forenses identificaron como la combinación específica de sangre humana coagulada, incienso quemado y opio fermentado. El análisis químico de residuos encontrados en los cálices reveló rastros de sustancias que habrían alterado la percepción de las víctimas sin eliminar completamente la conciencia. Las monjas habían perfeccionado una mezcla que mantenía a las personas despiertas pero inmóviles durante el proceso de desangramiento lento. Esta técnica de tortura refinada sugiere experimentación durante años, probablemente comenzando con animales, antes de perfeccionar los métodos en víctimas humanas. Los conocimientos farmacológicos necesarios trascienden lo que monjas tradicionales podrían haber adquirido a través de formación religiosa convencional. La pregunta que obsesiona a investigadores actuales se centra en el origen de estos conocimientos especializados. ¿Dónde aprendieron las 4 monjas técnicas de conservación de sangre, modificación de objetos sagrados y preparación de narcóticos complejos? Los archivos venezolanos sobre las circunstancias extraordinarias que motivaron su transferencia permanecen sellados por orden judicial.
pero documentos filtrados sugieren conexiones con sociedades esotéricas que operaban en conventos sudamericanos durante la primera mitad del siglo XIX. Una carta interceptada en 1848, firmada por M.B., presumiblemente Magdalena Bertis, y dirigida a un destinatario identificado solo como hermano maestro, describe avances significativos en la comunión verdadera y solicita más recipientes especiales para la obra sagrada. La carta menciona específicamente 18 almas purificadas hasta ahora y expresa esperanza de multiplicar la cosecha durante la próxima estación. El lenguaje codificado de la correspondencia indica una organización más amplia con jerarquías definidas y objetivos específicos que trascienden el fanatismo religioso individual. Las 4 monjas no actuaban independientemente, sino como células de una red coordinada que operaba a través de múltiples países. Esta revelación transforma el caso de Puebla de aberración localizada en componente de una conspiración internacional que utilizaba instituciones religiosas como cobertura para actividades caníbales ritualizadas. La pregunta ya no es qué pasó en un convento mexicano, sino cuántas células similares operaron simultáneamente a través del continente. Los investigadores que intentan rastrear conexiones internacionales enfrentan obstáculos que trascienden las presiones locales. Archivos vaticanos sellados, documentos gubernamentales clasificados y autoridades que se identifican vagamente como seguridad eclesiástica, protegen secretos que podrían implicar a instituciones religiosas de múltiples países. El patrón de encubrimiento sugiere que las autoridades conocían la extensión real de las actividades caníbales, pero eligieron proteger la reputación institucional sobre la justicia para las víctimas. Esta decisión calculada transformó crímenes individuales en política de Estado no declarada. Miles de familias a través de México e Hispanoamérica podrían descubrir que sus ancestros participaron involuntariamente en rituales caníbales disfrazados de servicios religiosos. La magnitud potencial del engaño desafía la capacidad de procesamiento psicológico de sociedades profundamente católicas. ¿Cuántas generaciones de fieles comulgaron sangre humana mientras rezaban por la salvación de sus almas? ¿Cuántos descendientes llevan en su ADN los rastros químicos de canibalismo involuntario, transmitido a través de madres que nunca supieron qué habían consumido durante el embarazo? Las implicaciones médicas del canibalismo prolongado incluyen la transmisión de enfermedades específicas que podrían rastrearse genéticamente en poblaciones descendientes. Pero los estudios necesarios requieren acceso a registros médicos históricos que permanecen bajo control de las mismas instituciones implicadas en el encubrimiento original. La ciencia forense moderna podría resolver definitivamente las preguntas sobre extensión, métodos y víctimas del canibalismo ritual, pero las muestras necesarias han sido destruidas, los sitios demolidos y los documentos clasificados bajo niveles de seguridad que trascienden lo razonable para crímenes centenarios. Esta destrucción sistemática de evidencias no es accidental, sino resultado de políticas coordinadas para proteger instituciones, cuya supervivencia depende de mantener ocultas verdades que destruirían la fe de millones de personas. El costo de la verdad se considera demasiado alto para la estabilidad social, pero el costo del silencio podría ser aún mayor. Cada año que pasa sin investigación formal permite que las técnicas utilizadas por las 4 monjas de Puebla se perfeccionen en otros lugares. La impunidad histórica crea precedentes que facilitan la repetición de atrocidades similares bajo nuevas formas de discreción. Los cálices modificados por Sor Rosa Mendoza representan una tecnología específica que requirió conocimientos especializados para su construcción. Esa tecnología no desaparece, se transfiere, se perfecciona y se adapta a nuevas circunstancias. Si las técnicas de canibalismo ritual desarrolladas en conventos del siglo XIX permanecen ocultas, nada impide su aplicación contemporánea en instituciones que operan bajo cobertura de respetabilidad religiosa o social. La pregunta no es si estas prácticas continúan, sino dónde y bajo qué formas actualizadas. El pequeño cálice de plata fotografiado por Evaristo Morales, antes de que las autoridades confiscaran todas las evidencias, permanece como el único testimonio visual accesible de tecnologías que transformaron objetos sagrados en instrumentos de horror ritual. Esa imagen, reproducida en este momento por miles de personas que buscan respuestas sobre el pasado oculto de sus comunidades, podría ser la clave para identificar operaciones similares que continúan bajo nuevas formas de camuflaje institucional. ¿Cuántos objetos religiosos en uso actual contienen modificaciones similares? ¿Cuántas ceremonias aparentemente sagradas ocultan rituales que pervierten la fe en excusa para atrocidades que trascienden la comprensión humana normal? Si todos sabían, pero nadie habló durante décadas, ¿qué otros secretos mantienen silenciadas las instituciones que todavía controlan nuestras comunidades? Comparte en los comentarios qué piensas sobre esto ahora mismo, y si crees que algunas tradiciones de tu ciudad ocultan verdades que preferirías no conocer.